Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Un saludo fraterno. Bienvenidos una vez más a una edición más del repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando la serie El amor de Dios y su justicia. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este breve repaso que me permitirá tocar 12 puntos, 13 puntos eh, generales e importantes vinculados con el estudio de esta semana. Oremos, Señor, que está en los cielos, gracias por el privilegio de estar acá, con vida, con salud y abriendo su palabra para ser mejores. Nos debemos a esto, no al trabajo, no a los estudios, no a las diversiones, a esto nos debemos. Lo demás es un complemento, pero la motivación más importante y principal en nuestra vida es esta, la conexión que podemos tener con el cielo. Envía su espíritu para que nos asista y nos ayude a recordar y a comprender la grandeza y la maravilla de su amor. Nos encomendamos en sus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 2 para el 11 de enero de 2025, titulada Amor Pactual. Amor de pactos. ¿Cuánta polémica sigue causando este asunto de los pactos en algunos hermanos de nuestras iglesias? El texto clave de esta semana lo encontramos en el libro de Juan, un libro que acabamos de leer, de estudiar, el capítulo 14 y el versículo número 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Una hermosa lectura que trae implícitamente una condición. Una condición. ¿Cuál es la condición para que Dios me ame, venga a mí y ame morada, haga morada en mí? Vean bien que esta semana hemos hablado de ese amor eterno. Dios nunca dejará de amar. Sí, pero ese amor puede sufrir una desconexión. Usualmente y la mayoría de veces, quien se desconecta somos nosotros. Pero en ciertas situaciones, Dios puede desconectar su amor hacia nosotros, pero, aunque parezca incomprensible, a pesar de que Dios decida desconectar la relación de amor, Él sigue amando. Muy diferente a nosotros, que constantemente estamos cortando esas conexiones de amor con el Señor y lo dejamos de amar, en definitiva. Y nos entregamos a los vicios, nos entregamos a la corrupción, a la mundanalidad. Dios no, Dios corta la conexión, ya vamos a analizar en qué situación, pero Él sigue amando, Él sigue esperándonos. Y esa es la parte que debemos identificar y reconocer. Adelanto esto porque aquí estoy diciendo que hay una condición para que Dios me ame,
para que Dios venga a mí y para que Dios haga morada en mí. ¿Cuál es esa condición según Juan 14:23? El que guarda su palabra, ese es el que realmente ama a Dios. Ahora, el mensaje no es amame y yo te amo. No, ese no es el mensaje. Porque aunque yo no ame a Dios, Él siempre me ama. Nada más que aquí está estableciendo una condición con, y esto también quiero subrayarlo, hay condiciones para el creyente. Cuando no somos creyentes, pues, o sea, Dios está dispuesto a recibirnos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y decidirnos por Él, pero Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Ahora, estas palabras están enfocadas a un público creyente, donde Dios hace pactos. Bueno, el que me ama, hay muchos que dicen que amamos a Dios. Sí, pero el que me ama verdaderamente guarda mi palabra. ¿Ve? Ah, entonces si hace eso, entonces yo le voy a amar. ¿Sí? O yo le agregaría, voy a amarle más, voy a venir a Él y voy a morar con Él. Bien, el amor de Dios no es unilateral, nos dejó clara la introducción a la lección. No es unilateral, sino profundamente relacional. ¿Sí? O sea, Dios no solamente está esperando que yo le ame a Él, no, Él ya me ama. Y esta semana hemos estudiado cómo es que funciona esa relación. Y voy a adelantarme a esto también. Dios no me ama porque yo le amo. No, Él me ama porque Él me amó primero. O sea, ¿qué es el amor? El diccionario dice un montón de cosas. Usted habla con un actor de cine, usted habla con una prostituta, usted habla con una persona, un músico romántico, usted habla con un poeta y les pregunta qué es el amor, usted va a recibir diferentes definiciones. Sí, pero solo hay una. Y es la que hemos estudiado durante esta semana y ya vamos a entrar en los detalles con ella. Bien, el primer punto que la lección quiere dejar claro, les recuerdo que, o les comentaba que íbamos a hablar de 13 puntos esenciales o trascendentales que yo encontré. El primero es que Dios ama a todos. Dios, aunque alguien se encuentre en pecado, alguien se considere el pecador más sucio, y si alguien se siente indigno de que Dios lo tome en cuenta o lo vea o lo abrace, debe tener en cuenta que Dios ama a todos. ¿Incomprensible? Incomprensible. Dios ama a todos, pero no obliga a nadie a amarlo a Él. Y si alguien rechaza a Dios, Él le sigue amando. ¿Pero por qué? Simple y sencillamente porque el amor de Dios nunca se agota. El amor es eterno. Y la misma Biblia nos lo menciona en aquel famoso capítulo del amor. El amor nunca deja de ser. Pero alguien podría decir, ¿cómo es que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser si mi esposo me traicionó? Mi esposa me traicionó. Sí, pero tarde o temprano te encuentras a otra persona y te casas con ella. Está el amor de tus hijos, está el amor de tus padres, está el amor de tu familia. El amor nunca deja de ser.
Sí, que a veces falla, sí, pero no es por culpa ni de Dios ni del amor mismo. Es culpa nuestra que no sabemos administrarlo. Pero el amor nunca deja de ser. ¿Por qué no, nunca deja de ser? Porque Dios lo creó. No lo creó Hollywood, no lo creó la publicidad. El amor lo creó Dios. Y como el amor de Dios es inagotable y eterno, entonces la Biblia nos dice que el amor no perece. Entonces, Dios ama a todos, pero no te obliga a que le ames. Es una decisión que tú debes tomar. Por eso, amar es una decisión. Y si por algún motivo tú dices, no, 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 yo no quiero saber nada de Dios ni quiero tener nada con Dios, que inmediatamente Dios entonces, ¡pum!, cierra su puerta. No, se cerrará un día. Pero a pesar de que esa persona cierre su corazón a Dios, la oportunidad sigue abierta. ¿Por qué sigue abierta? Ah, porque Dios sigue amando a esa persona. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Y la gracia va adobada, va endulzada con misericordia. Eso es algo que debemos entender muy bien. Entonces el segundo punto que debemos entender de la lección es que el amor de Dios es eterno y lo hemos encontrado en Jeremías el capítulo 31 y el versículo 3, donde dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Cuál es ese amor eterno? Es el amor de Dios, porque pertenece a Dios. Dios nos ha amado con amor eterno. Y como nos ama con ese amor eterno, Él prolonga su misericordia para nosotros. En otras palabras, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y ya vamos a entrar a la cuestión de los pactos. Hoy debe quedar claro que, número uno, Dios ama a todos. No obliga a nadie a que le ame a Él. Y si hay alguien que no quiere amarle a Él sigue amando. ¿Por qué? Punto número dos, el amor de Dios es eterno. Ahora, no permitas que alguien te lo diga. La lección nos invitaba a experimentar personalmente ese amor. Y cuando experimentemos ese amor, entonces nuestras vidas serán diferentes y nuestro trato hacia los demás será diferente. Porque no podemos hablar de amor de una manera unidireccional. Esto es bidireccional. Dios me ama a mí y ama a mis semejantes. Por lo tanto, yo debo amar a Dios y debo amar a mis semejantes. Son dos mitades. No solamente basta amar a Dios, falta la otra parte, amar a mis semejantes. Si esas dos partes son una realidad en mi vida, entonces yo verdaderamente amo a Dios. Interesante esto. Bien, el cuarto punto que hay que analizar es el siguiente. Así como los esposos hacen un pacto para amarse hasta el día de su muerte, Dios hace un pacto de amor con su pueblo. Ahora, no solamente existe un pacto, no existe un solo pacto. Hay muchos pactos. Hablemos del principal, antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado. El Padre y el Hijo habían establecido un pacto eterno para salvar al hombre, un pacto de amor. Un pacto lógico que había sido establecido entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque eran los únicos que existían.
Ahora, cuando el hombre existió, ya existía un plan para rescatarlo sin que éste cayera, hubiese caído. Ahora, el plan de salvar al hombre no surgió como producto de la caída del hombre. Ya estaba establecido. Un pacto eterno establecido entre el Padre y el Hijo. Ahora, cuando ya el hombre peca, ¿sí? Entonces Dios establece una serie de pactos con la humanidad. Recordemos el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? A ti te voy a entregar esta tierra, mira, cuenta las estrellas, si puedes contarlas todas. Creo que no las puedes contar, pues de tal manera así va a ser tu descendencia. Es un pacto. Y esta semana estudiamos de que Dios fue fiel totalmente a ese pacto. Y esto lo encontramos eh, Deuteronomio 7 del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y ese pueblo especial debía seguir cometiendo los mismos errores que cometían las naciones paganas. O si así fuera, entonces, ¿dónde está lo especial? Siendo parte del pueblo de Dios, iban a seguir teniendo ídolos, iban a seguir diciendo malas palabras, iban a seguir teniendo una y otras mujeres, iban a beber, así como las otras naciones paganas. Si así fuera, ¿a dónde está lo especial? ¿A dónde? Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ¿por qué Dios los escogió a ellos? No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué los escogió Dios? Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, ¿de qué pacto está hablando? El pacto de salvar al hombre. Está hablando de un pacto que él hizo con Abraham para tener un pueblo especial en esta tierra que le representase y que a través de ese pueblo el mundo encontrara salvación, porque supuestamente ese pueblo estaría reflejando la voluntad de Dios. Entonces, así como los esposos hacen un pacto para amarse mutuamente, Dios hace un pacto de amor con su pueblo. Ya había hecho uno antes, salvarlo. Ahora, ya relacionándose con el hombre, entonces el Señor hace una serie de pactos, de promesas, vinculadas con el bien de sus hijos. Entonces, en quinto lugar, debemos entender de que Dios escogió a Israel por amor. Dios no te escogió a ti para ser parte de la iglesia porque eres bonita o eres bonito, o porque tienes una mente brillante y lúcida, o porque Dios vio en ti que en su obra podría ser una persona excepcional. Dios no te escogió por eso. Éramos insignificantes cuando no conocíamos a Dios. Simple y sencillamente Él te escogió a ti y a mí porque nos ama. Eso es todo. No ha visto un interés en ninguno de nosotros. El único interés de Él hacia nosotros es amarnos. Punto. Eso fue todo. En sexto lugar, el amor de Dios no es condicional. El pacto sí.
¿Recuerdan ustedes cuando el Señor a través de Moisés le dijo a su pueblo, antes de que entres, ¿verdad?, a esta y poseas esta tierra y recibas toda la bendición y goces casas que no has construido, que disfrutes los frutos de plantas que no has plantado, no te olvides acordarte de Jehová? Y para que te vaya bien, debes guardar todos mis mandamientos. Y menciona una serie de bendiciones, pero enorme. Pero al mismo tiempo, Dios les dice cuáles serían las consecuencias de romper el pacto. Y menciona una enorme cantidad de desastres que vendrían a su vida. Así que el amor de Dios, ese no es condicional, es incondicional. El pacto sí es condicional. Bien. Haces esto y te va a ir bien. No lo hagas y te va a ir mal. Y es lo mismo que ocurre con un hijo. Cuando tú vienes y le das un consejo a un hijo y éste insiste en hacer su voluntad, que es la actitud normal aún nosotros siendo viejotes, viene tu hijo y se equivoca. Y bueno, tú vienes y dices, va, mira, ya te dije que no hagas esto. Ahora, si lo haces, entonces voy a tener que castigarte. Y viene el chico, la chica, y lo hace. Bueno, entonces hay que castigar. ¿Por qué castiga el padre al hijo? Porque lo odia, porque le cae mal. No, le castiga porque le ama. Porque su hijo debe entender que si su padre le está diciendo algo es porque él sabe por qué lo dice, tiene la experiencia. Lo mismo ocurre con Dios. Dios no castiga a nadie porque ya no lo ama. Es la misma relación entre un padre y un hijo. Así que en los pactos, si lo cumples, tienes castigo. Sácate buenas notas y te compro una bicicleta. No te la saques y no te compro nada. Es un pacto. Ah, bueno, entonces Dios va a hacer un pacto con... Eso no tiene que ver con salvación, eso tiene que ver con bendición. Diferente a ese pacto eterno que fue establecido para salvación. Sí, pero Dios establece pactos con el hombre. No es unilateral, no es exclusivo con el Hijo y entre ellos. No, Dios hace pactos también con el hombre. Hay una enorme cantidad de citas en la Biblia, pero les dije, hay muchos pactos, ¿sí? Y estableceré mi pacto con la casa de Israel. ¿Con quién está estableciendo pacto con Dios? ¿Con Jesús? No, lo está estableciendo con su pueblo. ¿Y cuál es el pacto? Ah, sus leyes ya no serán escritas en tablas de piedra, serán escritas en el corazón. Así que el amor de Dios es incondicional. El pacto sí tiene condiciones. Los pactos tienen condiciones. Séptimo punto, el amor de Dios es inigualable. Aunque nosotros podamos decir, bueno, realmente que yo soy la expresión perfecta del amor. Si así fuera, nadie superaría, aún así, el amor de Dios. Esos grandes hombres que existieron en la historia del mundo. Enoc, el primero que entró vivo al reino de los cielos. De seguro amaba perfectamente, amaba como Dios, pero aún con eso, él no supera el amor de Dios. Entonces, por muy buenos que seamos, por muy perfecto que creamos que es nuestro amor, nadie puede superar el amor de Dios porque el amor de Dios es inigualable. Y si tú crees que no es cierto lo que estoy diciendo, te pregunto una cosa. Si Dios te pidiera que sacrificaras a tu hijo o a tu hija, ¿lo harías?
Yo te doy mi respuesta para que agarres ánimo. Yo no lo haría. O sea, es una situación muy conflictiva. Ahora, ¿entiendes ahora a Abraham? ¿Entiendes el corazón de ese padre? ¡Oh! Ahí surge la grandeza de Abraham. Abraham ya llamó a su hijo y se lo llevó para sacrificarlo. Y cuando su padre le explicó al hijo, o sea, también es sorprendente no solamente la fe de Abraham, sino la humildad del hijo. El hijo también estuvo de acuerdo a que su padre le quitara la vida porque era el mandato de Dios. Te acabo de decir, si Dios me pidiera, me pone en tela de juicio. Imagínate lo que te digo. Entonces no podría yo superar el amor de Abraham. Entonces, ni aún Abraham, con ese hermoso acto de fe que hizo, no supera el amor inigualable de Dios. Así que por muy bonito que sea nuestro amor, por muy bonito que nos quede, nadie puede superar el amor de Dios. Punto 8. Dios nos creó por amor y nos salvó por amor. No nos despegamos de eso. Por amor hemos sido salvados. Hay una serie de textos eh, hay una serie de textos que están vinculados con esta situación del amor pactual, con los pactos. Según Samuel 22:26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Con quién establece pactos? Con Dios. Pactos funcionales con los que andan delante de Él con todo su corazón. Yo andaré con Dios con todo mi corazón o con la mitad de mi corazón o con un pedacito de mi corazón. Y por eso es que a veces no nos va bien en esta vida. ¿Cómo me gustaría tener la fe ciega y dispuesta de Abraham? Jaime, dame tu hijo, tu hija. Y sabes, llegará ese tiempo. Llegará ese tiempo. Así como ahorita no estamos dispuestos para ser mártires para Dios. Y no estamos dispuestos para entregar a nuestros hijos si Dios nos los pide en sacrificio. Llegará ese tiempo. Viene una persecución vinculada con la ley dominical. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si los enemigos de Dios te piden que te retractes de predicar la palabra? De lo contrario, en ese momento van entrando en escena tus hijos. De lo contrario, si tú no te retractas de este evangelio, entonces verás rodar la cabeza de tus hijos en el momento. O sea, ese tiempo va a llegar. Y por eso yo quizás ahora no esté preparado para entregar a mis hijos si Dios me los pidiera en sacrificio, así como lo hizo con Abraham. Pero tarde o temprano esa prueba va a llegar. Y en eso consiste la preparación. En que yo tenga la fe y la confianza de que si Dios me dio a mis hijos, Él tendrá el poder para resucitarlos. Entonces, debo entrenar mi mente para entenderlo, porque esa prueba va a llegar tarde o temprano. Doloroso, sí, doloroso. Pero es el trago amargo por el que tendrá que pasar la iglesia. Por eso es que da tristeza ver algunas situaciones en muchas iglesias donde la hermandad lo que llega a hacer es entretenerse. Cuando deberíamos estar preparándonos para amar más a Dios.
Entre más vemos a Dios, lo material va quedando obsoleto. Entonces Dios nos creó por amor y nos salvó por, por amor. Ahora, vamos un poquito más profundo. ¿Existen condiciones para obtener la vida eterna? Veamos lo que dice la sierva de Dios. ¿Existen condiciones para obtener la vida eterna? Bien, en la palabra de Dios se da la prueba de un cristiano genuino. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por eso es que el Padre se involucra. ¿Sí? El que ama a Jesús, Dios le ama. Él se involucra. ¿Por qué? Porque lo que Jesús dio, dice Jesús, no es mío, es de mi Padre. Juan 14, 21, 23, 24. Aquí, dice ella, están las condiciones sobre las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. ¿Hay condiciones para la vida eterna? Así como hay condiciones para el perdón de pecados. ¿Cuál es la condición? Aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús. Creo que más adelante lo voy a mencionar. De nada te sirve saber que Jesús te ama y vino a entregar su vida por ti y derramó su sangre para salvarte si tú no lo aceptas. Es como que tengas la medicina del cáncer allí, pero no te la tomas. Tienes la salvación en tus manos, pues sí, pero no te bebes la medicina. Lo mismo ocurre si solamente eres un simple admirador del sacrificio de Jesús. No, hay una condición para que esa salvación te alcance. Acéptalo. Abre tu corazón. ¿Ve? Entonces, de igual manera hay condiciones para la vida eterna. Una cosa es salvado del pecado y otra es salvado de los juicios de Dios. Ambos están vinculados con la vida eterna. Entonces, aquí están las condiciones sobre las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. Su obediencia a los mandamientos de Dios demostrará su derecho a la herencia con los santos en la luz. En luz. Dios ha elegido una cierta excelencia de carácter y cada uno que por medio de la gracia de Cristo alcance la norma de sus requerimientos tendrá una entrada abundante al reino de la gloria. Todos los que alcancen esta norma de carácter tendrán que emplear los medios que Dios ha provisto para este fin. O sea que Dios provee para que yo me aparte del pecado y mejore mi carácter. ¿Y cómo que algunos enseñan que aquí nunca nos vamos a liberar del pecado? Nunca vamos a dejar de pecar. ¿Ven que no es compatible? Por eso es que cuando escucho a estas personas predicar de esa manera tan descarriada, nunca mencionan a la sierva de Dios. Dios ha provisto los medios para que tú y yo mejoremos nuestros caracteres y seamos candidatos idóneos para la vida eterna. Hay condiciones para la vida eterna. No lo olvidemos. Bueno, el mismo, había un texto aquí más adelante, el mismo libro de Judas, el versículo 21, Judas solamente tiene un capítulo, Judas 21 lo expresa también.
no lo tengo aquí a la mano. Vamos a analizarlo más adelante cuando lo encuentre. Bien, el noveno punto que debemos entender es que Dios ama eternamente o deja de amar. Analicemos lo que ocurrió con las palabras del libro de Oseas. El autor nos dice que Dios llama e invita a cada persona a una relación íntima de amor con Él. Él llama. Responder adecuadamente a esa invitación implica obedecer el mandato divino de amar a Dios y a los demás, no solo a Él, sino que a los demás. No solo a los demás, sino también a Dios, a ambos grupos, a ambos lados, a ambas posiciones. Ahora, en Oseas aparece algo trascendental. En Oseas 9:15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Bien, el autor nos explica que no los amaré más. Es importante recordar que más adelante, en Oseas 14:4, ya lo estudiamos también, en ese mismo libro, Dios a través de Oseas les dice que no los va a amar más. Sí, pero más adelante dice que los va a amar de pura gracia. Entonces, el noveno punto preguntaba, ¿Dios ama eternamente o deja de amar? Entonces, no es que Dios deje de amar. Dios nunca dejará de amar. Lo que se quiere resaltar acá es que, y es lo que muchos erróneamente piensan, no importa cuáles sean tus pecados, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, Dios te ama. Es cierto, pero es una verdad a medias. Sí, porque si tú insistes en no cambiar tu corazón, en no cambiar para Dios, y solo quedarte con la aceptación de que Él te ama, corres el riesgo de perderte. Y este es un ejemplo que ya he puesto en otras ocasiones. Un homosexual que llega a la iglesia. Un homosexual que llega a la iglesia exigiendo sus derechos como persona, sus derechos como ser humano, y quiere obligar a la iglesia que lo acepte como él es, ahí tenemos un problema. Porque esta persona no está dispuesta a cambiar, quiere que Dios lo acepte a la fuerza. Entonces se está aprovechando de ese amor misericordioso de parte de Dios. No puede ser homosexual y servir al Señor. Tiene que sacrificar a su mala tendencia. Ahora, si es un homosexual que llega a la iglesia y dice, hermanos, yo tengo esta dificultad, llevo años luchando con ella, sé que no está bien delante de los ojos de Dios, quiero que me ayuden, quiero que oren por mí, quiero que Dios rompa esa tendencia en mi vida. ¡Ay! La cosa es diferente. Esa persona está enfocada, ¿sí? Está enfocada y está dispuesta a luchar por esa mala tendencia por amor a Dios. Espero se entienda cómo es este asunto. Ahora, con el primer caso que puse, ¿Dios no va a amar a ese homosexual? Dios siempre lo ama, sí. Pero lamentablemente este no puede recibir ni permitir que disfrute las bendiciones que él quisiera darle, pues. ¿Y por qué digo esto? Si Dios te bendice en tus pecados, ¿vas a cambiar algún día? ¿Vas a querer dejar de pecar? No. Entonces es necesario que yo beba las consecuencias de mi pecado para darme cuenta que Dios tiene cosas más grandes que darme, pero no las recibo por mi pecado. Entonces me veo motivado a dejar mi pecado. Pero si Dios me bendijese en mis pecados, nunca voy a abandonar el pecado.
en que cuando Dios nos da cosas y esto y lo otro, siempre lo traicionamos. ¿Qué es lo que ocurriría si Él nos diera sus bendiciones completas y abundantes y viviendo en pecado? Entonces, no es que Dios deje de amar. ¿Sí? Como que yo le diga a un hijo que se porte mal, mira, si tú haces eso vas a destrozar mi corazón y voy a tener que cambiar contigo. Y entonces ya no me río con él, ya no salgo con él, ya no jugamos juntos, ya no compartimos juntos. Entonces mi hijo dice, mi padre ha cambiado. Sí, pero realmente le he dejado de amar. Ay, sí, veo que lo quieren asaltar y yo inmediatamente, aunque haya hecho cambios para que él reaccione, yo inmediatamente saltaría y defendería a mi hijo. Entonces, no es que Dios deje de amar, Él siempre ama. Lo que pasa es que Él siempre quiere dejar una lección para el pecador. Así que, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, Judas 21, aquí sí ya está lo que yo quería mostrarles. Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué debo yo hacer para obtener la vida eterna? Debo conservarme o permanecer en el amor de Dios. Y permanecer en el amor de Dios no es estar consciente de que Dios me ama. Mi vida debe cambiar completamente. Y si la cambio es porque yo he comprendido el amor de Dios y he comprendido que vale la pena dejar todo por Cristo. Entonces estaré listo para recibir la vida eterna. Y si no hago lo que Cristo me manda, Él me seguirá amando. Sí. Pero cuando Él venga por segunda vez, si yo no he cambiado, sí, tendré que ser destruido. Pero Él lamentará mi situación. Él dirá cuántas oportunidades te di y nunca quisiste tener nada conmigo. Ya lo dije en la lección anterior, aún la venida de Jesucristo y la destrucción del mal es por amor a sus escogidos. Recordemos que el Señor viene a recoger a su pueblo, a los que se han sacrificado por Él, y viene finalmente a destruir el reino de Satanás. ¿Sí? El lago de fuego es para Satanás y sus ángeles, no es para los seres humanos. Sí, pero habrán seres humanos allí. ¿Por qué? Porque prefirieron creerle más a Satanás que creerle más a Dios. Dice el autor, estos y otros textos enseñan que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor, lo que también significa estar dispuestos a compartir ese amor con los demás. Muy bien, punto número 10. Entonces, Jesús será salvación para ti si le aceptas. Si no le aceptas, ya te lo repito, es como que tengas la medicina que va a curar tu enfermedad, pero no te la tomas. Sentir lástima por Jesús al ver las películas de la crucifixión y todo eso no te va a salvar. Saber de que Jesús fue generoso con el ladrón en la cruz, eso no te va a salvar. Saber de que a pesar de lo que haces y cometes tus errores, Dios te ama, eso no te va a salvar. Es necesario que aceptes a Cristo. Y si lo aceptaste un día y te olvidaste de Dios, es necesario
que vuelvas a nacer de nuevo. Muy interesante este asunto. La 11ª cosa que debemos entender es que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. Me encanta lo que dice el versículo 10. Te dije hace un rato, si tú agarras a una prostituta, a un poeta, a un cantante de música romántica, y le preguntas, ¿qué es el amor? Bueno, la Biblia tiene una definición. Ahí vas a encontrar diferentes tipos de definición. La definición perfecta de amor es esta. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y lo demostró. No solo lo dijo, no solo lo sintió, lo demostró. ¿Cómo? Entregando a su Hijo, dando a su Hijo por nosotros. ¡Qué maravilloso! Nuestro amor a Dios es una respuesta a lo que ya se nos ha dado, incluso antes de que lo pidamos, dice el autor. Así que el concepto de amor fue instituido por Dios. Fue Dios quien amó primero. Fue Dios que por amor creó a los ángeles. Fue Dios que por amor creó el universo. Fue Dios que por amor creó otros mundos y creó el nuestro. Fue Dios que por amor creó al hombre. Él amó primero. Nosotros no somos los descubridores del amor. Él es el que se inventó el amor. La 12ª cosa que debemos entender es que aunque la compasión y la misericordia de Dios nunca se agotan, uno puede finalmente rechazar o incluso renunciar a los beneficios de la compasión y la misericordia divinas. Y en Mateo 18 se encuentra la parábola de aquel tipo que le debía un montón al gran Señor y vino y al verlo allí humillado y mira, perdóname la deuda, finalmente se la perdonó. Bien, Dios que está representado en este gran Señor perdonó. ¿Puede Dios quitarle ese perdón a alguien y considerarlo culpable? Sí. Este tipo sale y se encuentra con alguien que le debe dinero también. Y le debe un poquito en comparación a lo que él le debía al otro, al gran Señor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo agarró del cuello, lo sacudió y le dijo, págame lo que me debes. Los sirvientes del gran Señor lo vieron por allí, le fueron a contar lo que ocurrió. Vayan a traérmelo, dijo. Y cuando lo llevaron le preguntó, ¿cómo es que tú no has sido misericordioso con este amigo cuando yo fui misericordioso contigo? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el que había sido perdonado? Bueno, entonces fue echado a la cárcel. Esta es una lección que nos muestra la importancia de amar a Dios y amar a nuestros semejantes, que es la manera en que se resume la ley de Dios. Amar a Dios con todo el corazón, la mente y de igual manera amar a mi prójimo. Este individuo estaba contento porque el gran Señor le perdonó su deuda porque lo amaba. Sí, pero no fue misericordioso con el otro. No repartió ese amor. Y esa es la otra parte de la lección del día jueves. Pero quiero terminar este punto 12 con lo que dice la mensajera de Dios con respecto a la parábola. Cuando el deudor suplicó misericordia a su Señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse
Ten paciencia conmigo, dijo, yo te lo pagaré todo. Así también hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia. No aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1.000.000 por uno. Sin embargo, se atreven a no perdonar. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 191 y 192. Si el Señor tratara a la familia humana como los hombres se tratan unos a otros, habríamos sido consumidos. Pero Él es longánime, de tierna compasión, que perdona nuestras transgresiones y pecados. Cuando lo buscamos de todo corazón, lo hallamos. Eso está en Alza tus ojos, página 41. Y por eso, de gracia recibimos, debemos dar gratis. Ese es el mensaje, el punto número 13. Dice la sierva de Dios con este asunto de dar gratis como recibí gratis. Si aquel gran señor le perdonó la deuda a este individuo, él debía perdonar al otro. Si el gran señor le mostró amor a este individuo, él debía mostrar amor por su semejante. Los que viven en estrecho compañerismo con Cristo serán promovidos por Él a posiciones de confianza. El siervo que hace lo mejor que puede por su amo es admitido en la familia de aquel cuyas órdenes obedece con agrado. En el fiel cumplimiento del deber podemos llegar a ser uno con Cristo, porque los que obedecen los mandamientos de Dios pueden hablarle libremente. El que habla más familiarmente con su guía divino tiene la concepción más exaltada de su grandeza y es el más obediente a sus mandamientos. Página 295 de A fin de conocerle. Entonces, mis hermanos y hermanas, el Señor ha hecho un pacto con nosotros. ¿En qué consiste ese pacto? Bueno, yo te amo porque es mi decisión amarte. ¿Me amarías tú a mí? Eso es lo que constantemente Dios nos pide. Ah, sí, Señor. Yo te amo. Ah, bueno, ok. Entonces, ámame a mí, pero también es necesario que ames a tus semejantes. ¿Cómo es que yo, y esto lo dice Primera de Juan, cómo es que yo puedo decir de que yo amo a Dios y no amo a mi hermano? ¿Eh? Tremendo. ¿Cómo es posible que yo no amo al que veo y toco y digo amar al que no puedo ver y tocar? Así que mis hermanos y hermanas, el cristianismo se fundamenta en el tema del amor. Muy buenos líderes podremos ser, muy diestros en profecía, tener un gran conocimiento de la palabra de Dios, sí, pero si no hay amor en nosotros. Entonces el tema de amor fue establecido bajo un pacto, por eso se llama amor pactual. Dios te amará incondicionalmente en todo tiempo. Sí, pero nosotros somos los que decidimos no amarle. Tomémonos de Dios en todo tiempo, para que Él
derrame sus bendiciones sobre nosotros y seamos canal de bendición para otros, que lo que Dios me da yo se lo dé a otros, lo comparta con otros. Y entonces estaré demostrando que amo a Dios verdaderamente. El Señor pueda bendecirte en gran manera, que tengas mucha bendición en tu hogar y amemos, amemos de corazón. Nos vemos en la próxima.